Vale. Vale. Pues vamos dando entonces inicio a esto, ahora que ya van a dar las 8 hora peninsular, pero las 7 hora canaria, ¿no? Entonces yo les doy la bienvenida desde las 7 de la tarde, que todavía estamos nosotros por aquí y otro grupito que también estará por acá. Un Bueno, segundo pues eso. nada más, que voy a cortar los micros. ¿Puedes, Yolanda, hablar? Perfecto. Si no me ha silenciado, que parece que veo que no puedo hablar. Pues lo que decíamos, bienvenidos y bienvenidas a todas esta tarde, en este ratito que vamos a compartir con el tema crisis energética y despilfarro alimentario. Mi nombre es Yolanda Ortega, pertenezco al grupo de Stop Derroche de Alimentos de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, les voy a contar primero un poco lo que sería el guión de la tarde. Les voy a presentar a las personas que van a participar y bueno, ya poco más, porque como todos somos grandes, pues nos vamos a ir autorregulando, quizás haya que dar algún toque para cumplir los tiempos y que esto no se prolongue en exceso, sino que se ajuste a la hora y media que tenemos prevista. El guión un poco pues va a comenzar Antonio Turiel, tendrá como unos 15 minutos. Después intervendrá José Esquinas, los 15. Habrá un tiempo para dudas, para aclarar alguna cosita, para bueno, pues establecer ahí ese diálogo, un tiempo pues como de unos 20 minutos. Después está previsto que intervenga José Santos, también tendrá sus 15 minutos y bueno, pues cuando termine José, pues podremos charlar, comentar y bueno, aquí poner en común un poco todo lo que hemos ido escuchando. Yo voy a comenzar hablando de quiénes son los que nos acompañan, quiénes son los ponentes de esta tarde. Antonio Turiel es doctor, esto está buscado en internet y también con la ayuda de Miguel, que nos lo contó ayer. Pues es doctor en física teórica, experto en oceanografía, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me dijeron que es un referente en España y fuera de España de los problemas energéticos derivados del agotamiento de los recursos naturales. Tiene un blog de Oil Crash, creo que se dice así, en el que bueno, pues, refleja todo lo que es el presente y el futuro de la energía y que es un referente en este tema. Después estará José Esquinas, que nos ha dicho pues, que se tardaría un poquito en incorporarse. Hombre que viene de familia de agricultores, formación como ingeniero agrónomo en España y doctor en genética en Estados Unidos. Ha dedicado más de 30 años de su vida a trabajar en la FAO, la Organización de Naciones Unidas, para acabar con el hambre en el mundo. Y bueno, pues tiene un currículum largo y extenso de experiencias y trabajos en el ámbito de la preservación de la biodiversidad en especies agrícolas para contribuir a erradicar el hambre. Ha sido presidente del Comité de la FAO sobre ética en la alimentación y la agricultura y ello le ha permitido trabajar en cuestiones como la biodiversidad agrícola, la justicia distributiva, la contaminación del medio ambiente y la volatilidad de los precios de los alimentos. De José Santos no he encontrado una biografía tan extensa, así que luego igual si quieres la completas. Creo que eres ingeniero agrónomo, que llevas un blog, Despilfarro Alimentario, y que llevas tiempo investigando en estos temas de divulgación sobre este problema. Y bueno, yo también, mi nombre es Yolanda Ortega y como les decía, pertenezco al grupo Stop Derroche de Alimentos y Miguel me pidió ayer que contase un poco lo que era la campaña Stop Derroche de Alimentos. Y solamente voy a decir dos cositas para no extendernos mucho. Hace como un par de años, yo creo que fue ya casi, pues iniciamos una campaña en Las Palmas con el grupo de Encuentro y Solidaridad llamada, pues eso, Stop Derroche de Alimentos, y entonces hemos ido organizando distintas acciones, nos hemos ido reuniendo, reflexionando en torno a este tema, estudiando la ley catalana y realizando distintas iniciativas pues para divulgar en los distintos ámbitos, pues desde la educación formal, no formal, a nivel parroquial y otros espacios donde hemos ido pudiendo contar estas iniciativas,
pues lo que supone el problema del derroche alimentario y las implicaciones que tiene a nivel económico, medioambiental y ético. En este momento pues tenemos este proyecto que ha sido un proyecto que en el ámbito educativo, que es en el que yo me dedico por mi trabajo, pues ha sido aprobado un proyecto llamado así, Stop Derroche de Alimento, a nivel de la comunidad autónoma y estamos esperando para que nos den el aldabonazo de salida para iniciarlo pues, en más de centros escolares. No obstante, también tenemos una modalidad virtual online dentro del marco del proyecto eTwinning, que es una modalidad que se hace pues, a través de las pantallas y que es un proyecto europeo en el que estamos trabajando 10 centros de Francia, Bélgica, Italia, y la península y Canarias. Y bueno, pues ahí estamos ilusionados y trabajando y bueno, pues vamos a empezar dando paso a Antonio, cuando quieras. Bueno, pues Gracias. primero de todo, muchas gracias por invitarme a participar en el día de hoy, de esta manera telemática que, bueno, que ya nos hemos acostumbrado un poco a ella, pero que de hecho en el fondo favorece pues, que gente que estamos en lugares muy distantes podamos hablar juntos y podamos compartir ideas. Bueno, yo antes ya he dicho, me llamo Antonio Turiel, soy investigador en el Instituto de Ciencias del Mar, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, bueno, como saben, es la institución de referencia a nivel de investigación en España. Y desde hace ya pues, unos 11 años, una parte de mi trabajo se ha centrado en el análisis de los recursos naturales y particularmente los energéticos y particularmente los no renovables, ¿no? Y, a ver, en esencia, el problema que tenemos ahora mismo, ya lo saben ustedes, porque ya lo están viendo cada día en las noticias, es que hay un problema de abastecimiento energético que parece que empezó subiendo la electricidad, pero que se ha ido manifestando en muchas otras cosas a medida que han ido pasando los meses. Obviamente, pues para alguien como yo, que llevo 11 años escribiendo y dando charlas, escribiendo artículos y dando entrevistas hablando de este tema, pues no es ninguna sorpresa, pero parece que de alguna manera pues a los medios de comunicación les ha sorprendido, ¿no? El mes de abril de este año, desde el Senado, se me invitó a participar, se me pidió que compareciera ante la comisión que estudia la ley de cambio climático, que la estudiara porque ya está aprobada, para hablar de cómo veía yo la cuestión relacionada con la transición energética. Y cuando estuve allí, en abril, ya les conté a sus señorías que había un problema de escasez que ya estaba empezando y que cada vez se iba a manifestar con mayor fuerza, ¿no? Y este problema de escasez afecta a todo, no es un problema únicamente de escasez de energía, sino que afecta también a las materias primas porque al final todo está relacionado. Pero pongamos un poquito de contexto para entender por qué hay este problema de escasez, porque este problema de escasez es permanente y cómo va a afectarnos en el futuro. En el año 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó un informe en el que enseñaba que las 127 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, contando de todo tipo, público y privadas, nacionales y multinacionales, estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de euros al año desde el 2011. Esto es interesante porque esas pérdidas tan grandes ocurren en el momento en el que el precio del barril del petróleo está en máximos históricos. De hecho, si miramos el precio medio, es el mayor de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. La razón por la cual estas compañías perdían dinero es porque estaban invirtiendo muchísimo dinero en poner en explotación, en buscar y poner en explotación nuevos yacimientos y se estaban encontrando que los nuevos yacimientos que quedaban disponibles en ese momento pues no eran rentables, ¿no? Se tiene que decir que además en esos años que van del 98 al 2014, estas mismas compañías hayan multiplicado por 3 su esfuerzo en buscar nuevos yacimientos. Es interesante que además esto empieza en 1998 porque 1998 es justo la fecha de publicación de un artículo en la revista Scientific American de 2 geólogos que habían trabajado para sendas empresas petrolíferas, Colin Campbell y Jean Laguerre, que el título del artículo es bastante revelador, habla de el fin del petróleo barato. Esencialmente hemos utilizado primero los yacimientos de petróleo que eran más fáciles de extraer y que además daban un líquido que era más versátil, un petróleo propiamente dicho, del que era más fácil sacar combustibles y el resto de materiales que derivamos del petróleo. Y ahora lo que nos va quedando son hidrocarburos líquidos más difíciles de extraer, que además tienen menor calidad y que además requieren más procesado, etc.
Y esto al final, este fin del petróleo barato, a lo que lleva poco a poco es progresivamente al fin del petróleo. Porque al final llega un momento en el que el petróleo que queda por extraer no se puede extraer de una forma que sea rentable. Contrariamente a lo que suelen decir los economistas, que tienen una tendencia a tener una desconexión absoluta de lo que es la realidad física, material y ecológica que les rodea, esto no es un problema de inversión, es decir, se necesita que la energía no sobrepase de un cierto precio, porque además como la energía es la capacidad de hacer trabajo, no se puede hacer trabajo útil, no podemos tener todo el output económico que tenemos hoy en día si no disponemos de las fuentes de energía abundantes de las que hemos dispuesto durante todo este tiempo. Y se sabe que el precio máximo que puede tolerar una economía es cuando la factura energética representa aproximadamente el 10% del PIB. Eso expresado en términos de precio del petróleo y para el caso de los Estados Unidos, querría decir que no puede superar los $120 por barril. Este es más o menos el límite. Que ese es el límite en el que prácticamente se movió de 2011 a 2014. Se estaba siempre entre los 110, 115, cerca de los 120 sin superarlo, porque se sabe que ese es el umbral de la recesión mundial. Y a esos precios las compañías perdían dinero. Como consecuencia de ello, las compañías petrolíferas entendieron perfectamente que ya no queda negocio en el petróleo. Y desde el año 2014 están desinvirtiendo en la búsqueda de nuevos yacimientos. El conjunto de las compañías petrolíferas de todo el mundo han reducido su inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos, justo cuando más necesidad habría, porque además es más difícil mantener los yacimientos antiguos en pie, porque cada vez, lógicamente, pues van rindiendo menos, pues han disminuido su inversión desde el 2014, como digo, un 60%. O en el caso concreto de Repsol, un 90%. Repsol prácticamente ha cerrado su sección de exploración, su departamento de exploración, porque no creen que quede petróleo barato. Se dedican a explotar lo que ya existe y mientras dure, y se van dedicando a otras cosas. Repsol a comprar, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. A raíz de esta desinversión tan bestia, de la cual lleva alertando la Agencia Internacional de la Energía desde el año 2013, porque ya se veía venir que venía esto, se estima que puede haber desajustes entre la oferta y la demanda muy importantes en los próximos años. De hecho, en el informe de la Agencia Internacional de la Energía del año pasado, se preveía que de seguir el ritmo de desinversión en el peor de los escenarios posibles, podría faltar hasta el 50% de la producción de petróleo de aquí al 2025, es decir, de aquí a muy poco tiempo. De hecho, el descenso de la producción de petróleo este año ya ha compensado la caída de la COVID. Y ahora mismo estamos en una situación de déficit. En este momento, el petróleo que se produce en el mundo es aproximadamente un 2,5% inferior al que se consume. Estamos tirando de lo que se había almacenado durante la época del confinamiento, pero este colchón se está agotando y por eso mismo ahora el precio del petróleo vuelve a subir. Esto que pasa con el petróleo no solo pasa con el petróleo, pasa con el resto de materias primas no renovables. Por un fenómeno muy interesante de coordinación de precios, en el sentido de que cuando hay alguna materia prima que empieza a tener un diferencial de precio por caloría que la hace que sea más competitiva, se ha conseguido sincronizar las llegadas a los máximos de producción del petróleo con el resto de las materias primas. Nos estamos encontrando que prácticamente con muy pocos años de diferencia estamos llegando al máximo de producción de petróleo, al máximo de producción de gas, al máximo de producción de carbón y al máximo de producción de uranio, ¿no? De hecho, los máximos de producción de carbón, el de carbón fue el año 2014, el del uranio el 2016, el del petróleo 2018 y el del gas aún no ha llegado, pero está a punto de llegar. También les quiero hacer ver que es importante comprender que cuando llegamos al máximo de producción, hasta el máximo de producción, la producción crece, o sea, cada año tienes más. Y el llegar al máximo no quiere decir que se agote el recurso, no se acaba de repente. Esto no es como abrir un grifo y que vaya echando agua y en el momento dado se corta el grifo y se acabó todo. No, a partir de ahí empieza un proceso de descenso. Yo siempre lo comparo con el caso de una persona a la que le van reduciendo el sueldo progresivamente con el paso de los años, ¿no? Le van reduciendo el sueldo, quizá le bajan el sueldo un 5% cada año. Esta persona sigue cobrando dinero, sigue pudiendo vivir, pero cada vez le va costando más llegar a final de mes. Bueno, pues con la situación con la energía a partir de ahora va a ser esta. En el caso de Europa, además, ha coincidido que aunque el máximo de estación de gas mundial aún no se ha conseguido, los principales suministradores de Europa, que son Argelia y Rusia, sí que han tocado máximo y sí que están decayendo y sí que están disminuyendo sus exportaciones. Con lo cual, Europa y España en particular se han encontrado que de repente empieza a escasear el gas. En el momento que hemos salido de la situación del confinamiento de la COVID, pues hemos visto que un problema que ya se sabía que iba a pasar, que sabíamos que iba a ser por estos años, bueno, pues venga, ahora mismo es lo que está pasando. Además hay que entender que, antes de pasar a eso,
Algo parecido pasa con el carbón en China, con lo cual bueno, hemos conseguido que todo se sincronice y en cuanto al uranio ya les digo que también está de capa caída, con lo cual tenemos una crisis energética en ciernes que evidentemente va a implicar una gran crisis económica. No se crean en absoluto que los países de Europa de repente les ha entrado una gran conciencia ecologista y están muy concienciados con el tema del cambio climático. Si ahora se ha puesto tanto énfasis como se ha puesto en el tema de que hace falta de hacer una transición energética, es porque saben perfectamente que nos estamos quedando sin energía. Y bueno, fieles al modelo que nos ha llevado hasta aquí, el modelo del crecimiento infinito en un planeta finito, el modelo del usar y tirar, el modelo del desperdicio, porque simplemente tiene un sentido económico, malgastar la energía y malgastar los recursos, evidentemente también los alimentos, simplemente porque tenía un sentido económico hacerlo, están pretendiendo repetir este esquema sustituyendo petróleo, carbón, gas por renovables. El gran problema que tenemos con esto es que las energías renovables no pueden ser fosilizadas, no pueden ser aprovechadas de la misma manera que se aprovechan los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles han favorecido este modelo de crecimiento capitalista que se basa en crear grandes centros de producción y grandes centros de consumo, porque se trata de una energía que es fácil de transportar y que está muy concentrada en volúmenes pequeños. La energía renovable es exactamente todo lo contrario. Es una energía dispersa que llega por todo el territorio, que permite hacer cosas, pero las permite hacer de manera dispersa. De hecho, da posibilidades a las comunidades. Y de hecho es una energía que la naturaleza sabe aprovechar muy bien. Es lo que hacen las plantas. Son capaces de autorrepararse, de crecer ellas solitas, de cerrar los ciclos de los materiales de los que están formados, de sus nutrientes y demás, simplemente con el aporte que les da el sol, la lluvia, etcétera. Bueno, pues aquí el problema que hay es que se ha apostado por este modelo masivo que se pretende implantar a marchamartillo, un modelo que entra a veces en severa competencia con pues, el respeto al territorio y la capacidad a veces de ser capaz de producir sus propios alimentos, porque las instalaciones que se quieren poner realmente pues, compiten en emplazamiento con algunas de las que son más fértiles y más adecuadas, compiten por el uso del agua y además genera un daño ambiental que es mucho mayor de lo que se piensa por todo el extractivismo que implica de materiales escasos. No solo eso, implica un gran consumo de petróleo, no solo eso, para poder instalar estos sistemas se necesita utilizar muchos combustibles fósiles, se necesita carbón para el acero, se necesita gas natural para el cemento y se necesita petróleo para transportar e instalarlo todo. Con lo cual, el momento que estos combustibles empiezan a escasear, no es evidente que estos sistemas se puedan ni tan siquiera estar, no digamos ya mantener o reparar en el futuro e incluso desmantelarlos, ¿no? Cuando llegará al final de su vida útil. Peor aún, los grandes sistemas que se pretenden plantear dependen de materiales que son ya escasos en el planeta Tierra y que se sabe perfectamente que no hay suficiente para que todo el mundo haga esta transición. Se está vendiendo y se está haciendo creer a la gente que lo más ecológico es un modelo de transición tremendamente contaminante y destructivo con el territorio, que lo que pretende es concentrar, fosilizar la energía renovable para poderla consumir lejos en grandes centros de consumo, con un modelo muy ineficiente que malgasta mucha energía, pero simplemente para poder mantener esta ficción de industrialización rampante, cuando al final ni tan siquiera hay los materiales y los combustibles fósiles que se requieren. Por tanto, es una última apuesta suicida realmente por mantener lo que no se puede mantener. Cuando además en este momento tendríamos que estar planteándonos un tipo de proyectos completamente diferente al que estamos planteándonos. Tendríamos que estar planteándonos en primer lugar asegurar que se puede hacer una producción de alimentos de proximidad para satisfacer las necesidades de proximidad. Tendríamos que estar preocupándonos por garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento de las aguas, porque uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades son las aguas. Tendríamos que estar preocupados en garantizar la ocupación, el empleo de la gente a nivel local y utilizar y aprovechar los materiales locales. Teníamos que estar pensando en unas cosas radicalmente diferentes. Y no es eso lo que estamos haciendo. Fíjense que además la lógica destructiva crecentista que nos ha llevado hasta aquí nos lleva también a una situación tremendamente peligrosa. Seguramente sabrán que hace cosa de un par de semanas Fertiberia cerró su planta de fertilizantes de Palos de la Frontera por falta de gas natural, porque los fertilizantes nitrogenados se derivan utilizando gas natural. Y tiene también parada la fábrica de la planta de Puerto Llano, en principio por una parada programada, pero evidentemente se ha venido bien. Y todo esto es debido a la carestía del gas natural. En el Reino Unido han cerrado también un par de plantas, en media Europa han cerrado unas cuantas más. China dice que ya no exporta fertilizantes. Al margen de que el modelo de uso y abuso del fertilizante crea muchísimos problemas, aparte de empobrecimiento del suelo, eutrofización de aguas y demás, tenemos el problema de que todo el modelo en el que se basa el sistema alimentario actual, el modelo agroindustrial,
va a entrar en crisis inmediata por falta de previsión por la manera que se ha gestionado el problema de la crisis energética y la crisis de los materiales. Y van a faltar muchísimas cosas para hacer lo que ahora mismo se da por asumido y que muy poco tiempo va a escasear. No hay tiempo para perder pensando en tecnofantasías que no van a llegar jamás, en inventos maravillosos que van a permitir hacer una sustitución directa y tranquila y suave del modelo que había hasta ahora, que tampoco era un modelo bueno, pero es que ni siquiera es viable. Entonces, mientras sigamos pensando que este es el modelo de transición, nos acercamos más hacia el borde de un abismo en el que no queremos caer. Ahora mismo lo que tenemos que apostar es por la resiliencia de las comunidades, por la soberanía alimentaria, por la garantía del agua, que este es uno de los grandes problemas que tenemos, y por la relocalización de la actividad y de los usos materiales. Si no hacemos esto, va a ser muy complicado que salgamos adelante. Y lo peor, tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Es un proceso que, aunque nos parezca increíble, es un proceso rápido. Esto es un fenómeno que se denomina el acantilado de Séneca o el efecto Séneca, que, como escribía el famoso filósofo de origen sevillano, de Hispalis, que la subida, mientras uno se va haciendo rico, la subida es lenta, pero la caída es rápida. Es el gran problema de los sistemas muy complejos, que colapsan muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, cuanto antes empecemos a entender que tenemos que hacer un cambio radical, mejor para nosotros. Y como les digo, más vale que nos demos prisa, porque puede ser que nos queden solo unos pocos años y esperemos que sean algo más que unos pocos meses. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, sí. Yolanda, entonces me encargo yo de moderar un poco Perfecto. el resto del acto. Vamos ahora a escuchar entonces a José Esquinas, que también va a intervenir durante 15 minutos, y después os pediré que hagáis vuestras preguntas en el chat. En función del número de preguntas, pues alguno daremos paso a ellas o las leeré yo directamente para intentar agilizar en la medida de lo posible. ¿Vale? José, cuando quieras puedes activar tu audio, José. ¿Ahora se oye? Perfectamente. Bueno, ante todo agradeceros a Miguel, a Yolanda por la presentación y obviamente a la Casa de la Cultura, Encuentro y Solidaridad y Stop Desperdicio por la oportunidad que me dais de estar aquí. Agradezco también mucho a Antonio la presentación que ha hecho, porque me facilita muchísimo lo que yo quiero decir. Él ha terminado diciendo que Fertiberia está cerrando sus plantas de fertilizante por el encarecimiento del gas natural, lo cual ya estamos metidos en agricultura. Y por otra parte ha dicho que debemos centrarnos en lo importante, el garantizar el agua, garantizar la comida, etcétera, etcétera. Y que además este es un cambio que hay que hacer urgente y radical. Perdonadme. No sé cómo silenciar. Perdonadme un segundo, Nick. Bueno, ya lo he puesto debajo de una almohada y no se oirá por lo menos. No, decía, y que hay que hacer un cambio radical. Entonces, yo se supone que voy a hablar de desperdicio alimentario, despilfarro alimentario, ligándolo obviamente a lo que se ha dicho de la energía. Me comentaba Miguel esta mañana que había gente que se preguntaba, bueno, ¿qué relación hay entre energía y alimentación? Creo que es absolutamente mucha, es básico. Hoy producimos muchísimos más alimentos de los que necesitamos, ahora hablaremos de ello, y el impacto que está teniendo la producción de alimentos en los gases de efecto invernadero responsables de los cambios climáticos es más de un tercio. Entre un tercio y la mitad de los gases de efecto invernadero proceden de nuestro actual sistema agroalimentario. Estamos produciendo el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse, mientras a pesar de eso pasan hambre unos 700 millones de personas
mueren a pesar de que producimos el 60% más de lo que se necesita para alimentar a todos. Pasan hambre 700 millones, mueren como consecuencia del hambre 17 millones al año y mueren cada día como consecuencia del hambre y la malnutrición entre 35 y 40.000 personas, 5 veces más de los que están muriendo por COVID. Ya me diréis cuál es la gran pandemia realmente. Y eso es responsabilidad de un sistema agroalimentario que prima el beneficio sobre el interés de todos. Y existe una relación fuerte con la producción de energía. ¿Hasta qué punto? Depende del sistema alimentario. Yo puedo producir alimentos de cercanía y estacionales sin que haya un gran gasto de energía. Si los alimentos que consumo vienen de Nueva Zelanda, vienen de Australia, vienen de Argentina, estoy consumiendo muchísima energía, tanto la que se trae para traerlos como la que se está utilizando para refrigerarlos. Pero si además les estoy echando esos fertilizantes cuyas plantas ahora está cerrando Fertiberia, porque la escasez de gas natural hace que sean excesivamente caros, el problema crece muchísimo más. Vamos a dar un poquito de cifras. Vamos a dar cifras en el despilfarro y en las implicaciones energéticas del mismo. Pérdida y desperdicios de alimentos en estos momentos, según datos de Naciones Unidas, el ser humano está perdiendo y desperdiciando 1/3 de la producción mundial. Quiere decir que 1/3 de lo que se produce, estamos hablando de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, no llegan nunca a la boca del consumidor. Y gran parte de ellos se tiran a la basura. Eso a nivel mundial. A nivel europeo, 89 millones de toneladas métricas se pierden y se desperdician. A nivel de España, 7,7 millones de toneladas métricas, lo que significa que unos 169 kilos por habitante y año los estamos tirando a la basura, y de lo que se tira a la basura en España, el 30% en envases sin abrir porque ha caducado. ¿Qué relación tiene con esos recursos naturales no renovables y la energía de la que hablaba Antonio hace un ratito? Mira, para producir los alimentos que no van a llegar nunca a ninguna boca y que en el caso de los países desarrollados van a terminar en la basura, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas. Energía no renovable, perdón, recurso natural no renovable. Y sería 28 veces la superficie de España si es que toda España fuese fértil. Para producir eso que no va a comer nadie, estamos utilizando 250 kilómetros cúbicos de agua, de agua dulce, que sería aproximadamente la 1/4 parte de todo el agua dulce que se consume en el planeta. Recurso natural no renovable. Si hablamos de energía, estamos utilizando para producir esos alimentos 300 millones de barriles de petróleo. Y estamos haciendo, en el caso de España, viajar los alimentos. En media, el alimento que llega a nuestras bocas ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Todo esto es una absoluta barbaridad en la que además somos corresponsables. Pero si queremos ir un pasito más, esa pérdida, ese despilfarro de alimentos, no solamente es por lo que se pierde y tiramos a la basura, es también por lo que estamos echando en forma de veneno a nuestros propios estómagos. Estoy hablando de lo que en Naciones Unidas se denomina la sobrealimentación. Del orden de un 28-29% de los alimentos que se producen van a sobrealimentarnos, con lo que eso conlleva en la producción de obesos y personas con sobrepeso. En estos momentos en Europa el 60% de la población europea, 62%, es obeso o con sobrepeso. 32% de los niños.
menores de 13 años obesos o con sobrepeso. La cifra es más o menos la misma en España. Pero si damos un pasito más, lo otro lo tirábamos a la basura, no me hacía daño. Pero es que obesidad y sobrepeso es la base principal de las llamadas enfermedades no transmisivas, entre las que está la diabetes, las cardiovasculares, las oncológicas, etcétera, que suponen el 68% de las muertes en Europa, de las causas de muertes en Europa. Todo esto suena a ridículo. Producimos mucho más de lo necesario, tiramos la tercera parte a la basura, tiramos una parte importante, casi otra tercera parte, para ser la base de lo que van a ser nuestras propias enfermedades. ¿Quién está ganando en todo ese proceso? ¿Cuáles son las causas de esa estupidez humana? ¿Por qué nos estamos comportando de esa forma tan sumamente irracional? Y nada ocurre por casualidad. Mira, cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita, mi mamá, mi papá decía: Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. En aquel momento el alimento era sagrado. No se podía tirar porque era la base de la vida. Y se producía para alimentarse. ¿Qué ha cambiado hoy para que tiremos incluso el jamón serrano o el jamón ibérico a la basura porque ha caducado? El alimento se ha transformado en una pura y nuda mercancía. Lo importante en estos momentos no es producir para alimentar, es producir para vender. Habéis leído en los periódicos en los últimos 2 o 3 o 4 años cómo distintas grandes multinacionales relacionadas con el sector agroalimentario se han fusionado. La Monsanto se ha fusionado con la Bayer hace 2 años y medio por un valor de 73.000 millones de euros. Unos años antes se fusionó la Syngenta con la China. Se fusionó un año antes también la Dow con la... no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero estas 3 grandes fusiones suponen hoy producen hoy el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los agroquímicos que se consumen a nivel mundial. Nuestra alimentación está en manos de un pequeño grupo de grandes multinacionales. Lo mismo ocurre con la distribución de los alimentos. Pero si unimos este desmadre, claro, estas son compañías que en el momento en que no sea rentable, obviamente cambiarán a otro sitio. En realidad, en estos momentos está ocurriendo a la inversa. Grandes compañías que estaban en el sector de la energía se están viniendo a la agroalimentación, porque están invirtiendo, claro, son 2 cosas esenciales. Tú necesitas la energía y el alimento, pero es que a su vez sin energía no hay alimentos y sin alimentos nadie va a producir la energía. Pero os comentaba antes que una parte importante la estamos usando en sobrealimentación, que a su vez es la causa principal del sobrepeso, la obesidad, que causan enfermedades claves para nosotros, cáncer, cardiovasculares, etc. Sabéis que en curar este tipo de enfermedades debidas, entre otras cosas, y fundamentalmente a la mala alimentación, está Europa utilizando en comprar medicamentos 700.000 millones de euros al año. Estamos hablando de 60 veces más que el coste de la PAC, el Programa Agrario Común. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí?
Bueno, como decía, estamos usando 700.000 millones de euros, que son 60 veces más que lo que se usa para la PAC. Creo que sería mucho más lógico que la PAC tuviese como objetivo una alimentación sana y saludable, no excesiva, de producción local, ecológica y estacional, que permitiese reducir el impacto de las enfermedades que hoy estamos curando con medicamentos. Pero claro, ¿a quién beneficia la compra de medicamentos? Y de nuevo volvemos a las multinacionales farmacéuticas. Esa alianza perversa entre estos distintos tipos de multinacionales es muy significativo. Ahí tenéis el caso de la Bayer con la Monsanto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que hay que hacer un cambio radical, como ha dicho hace un ratito Antonio, y no es una opción, es una necesidad imperiosa y urgente. Pero saber que hay profundos intereses económicos que se van a oponer a ese cambio con una visión cortoplacista y poco ética de lo que es desarrollo o de lo que debe ser el destino de la humanidad. Claro, uno puede plantearse, bueno, pero si no, claro, lo que estoy diciendo es que la agroindustria, porque esas son esas grandes industrias de las que hemos estado hablando en el sector alimentario, la agroindustria, dicen algunos, es necesaria para alimentar al mundo. Bueno, yo esto lo reto. Hay un estudio de la FAO del año 2013 en el que muestra curiosamente que es verdad que la agroindustria, si produce suficientes pesticidas, insecticidas, abono nitrogenado, etcétera, suele en general dar una mayor producción por hectárea. Pero si lo que miramos no es cuánto se produce por hectárea, sino de los alimentos que llegan a la boca del consumidor, no los que se pierden en el camino, los que llegan a la boca del consumidor, tampoco los que van a la producción de biocombustibles, los que llegan a la boca del consumidor, ¿de dónde proceden? Ese estudio dio un resultado muy sorprendente. Casi el 80% de esos alimentos proceden de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Entonces yo me pregunto, ¿quién realmente está alimentando el mundo hoy? Evidentemente la agricultura familiar. No es casualidad que, y justamente por esta razón, en el 2014 Naciones Unidas estableció el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y llevó a varios debates dentro de la FAO y de otras organizaciones de Naciones Unidas, que decidió hace 2 años, en el 2018, determinar que el 2019 al 2028 sería y es la década internacional de la agricultura familiar. Y si estamos hablando de agricultura familiar y pequeño agricultor, estamos hablando de soberanía alimentaria y estamos hablando de agroecología. Es muy común el poner la radio y escuchar, es que necesitamos producir muchos más alimentos. No es verdad. Necesitamos que el alimento llegue a la boca del que tiene hambre. Y para eso, alimentos hay de sobra en el mercado internacional, para quien puede comprarlos. El problema es que yo o los produzco cerquita o los pago al precio volátil del mercado internacional. Entonces, la solución tiene que pasar por la producción cercana, la producción de alimentos estacionales y la diversificación de la agricultura. Todo eso puede decir alguien, bueno, pero entonces es muy caro de producir, porque si lo producimos de forma agroecológica es más caro. Pues no necesariamente. Lo que ocurre es que estamos subvencionando indirectamente un tipo de producción distinta. Me explico. Hay un estudio, hay varios. Hay uno de hace 2 o 3 años de ETC que muestra cuál es el costo real de los alimentos y uno mucho más reciente, de hace 3 meses. Os voy a decir, porque es más simple, el resultado del primero.
Cuando yo lo que dice es que cuando voy al supermercado y compro un producto de la agroindustria por €1, la sociedad, vosotros y yo, estamos pagando €2 más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente, sobre la energía y sobre la salud humana que está produciendo la producción y el consumo de ese producto de la agroindustria. A todo esto los economistas le llaman, bueno, eso son externalidades del sistema. Es una manera absurda de decir, si yo produzco un daño al sistema, si yo destruyo los equilibrios naturales del sistema, si yo desperdicio energía y gasto mucha más de la que se necesita, si con ese alimento estoy destruyendo la salud, evidentemente tengo que pagar por ello. Es un poco la idea, el que contamina paga. Y en ese caso, si entonces el alimento va a ser más caro, no cabe ninguna duda. Lo que se necesita no es subvencionar la agroecología y la producción de cercanía, sino dejar de subvencionar de una forma encubierta a la agroindustria y la producción lejana, cuando producen mucho y muy barato a costa de destruir el medio ambiente, desperdiciar la energía y terminar con los recursos naturales del sistema. Ese costo hay que incorporarlo en el valor que ese alimento va a tener en el mercado. Aparte de que debería de estar prohibido determinados tipos de producción. Esto es un poco la idea que os dejo ahí. Bueno, yo creo que la conclusión, quizás una de las conclusiones más importantes de todo esto, es que aquí hay una responsabilidad individual también de cada uno de nosotros. Es que somos nosotros los que decidimos ir al supermercado y comprar más de lo que necesitamos por si acaso. Es que somos nosotros los que lo metemos en la nevera y 3 días después vemos que ha caducado y lo tiramos a la basura. Es que somos nosotros los que decidimos de dónde viene lo que compramos, o al menos sería nuestra responsabilidad. Y desde ese punto de vista, aparte de las responsabilidades de los poderes públicos y de las grandes empresas, tenemos que ser conscientes de que comprar es un acto político. Y cuando voy al supermercado y compro esto o aquello, estoy incentivando o desincentivando este tipo de producción o el otro tipo de producción. Creo que si los consumidores nos pusiéramos de acuerdo, una gran asociación de consumidores con un sentido ético de valores del medio ambiente y del ahorro de energía, tendríamos muchísimo más poder que cualquier partido político. Y corresponde a nosotros el hacerlo de manera urgente. Bueno, quizás voy a terminar aquí. Sí, hacer una cosita, quiero deciros, ahora se está haciendo una cosa muy curiosa, porque Antonio decía, Europa ahora está intentando producir energía biodegradable, bueno, sí, biodegradable. No tenemos más recursos naturales perecederos, se ha encarecido la gasolina, estamos yendo a la energía llamada verde. Y entre ellos se está utilizando como combustible productos agrícolas. O se están utilizando los campos agrícolas para poner placas solares y de esta manera obtener energía renovable, perdón, es la palabra que buscaba antes, energía renovable. Pero atentos que aquí estamos teniendo otro problema muy grave. Ahora, cuando vas por el campo, empiezas a darte cuenta de que en La Mancha, en Aragón y en muchos sitios hay grandes extensiones de placas solares. Cuando preguntas quién es el propietario, resulta que son grandes multinacionales y que esa energía no siempre se va a consumir en España. De nuevo, vamos a transformar la dependencia de la agricultura por la dependencia de otras nuevas multinacionales. Yo, honestamente, tal como lo veo, el futuro sería agricultura de cercanía, agricultura familiar, agricultores pequeños y medianos, en cuyos campos de cultivos cultivo la energía y cultivo el cultivo. En otras palabras, tengo una parte importante para la producción de los distintos cultivos
en manera agroecológica y otra parte de mi campo para la producción de energía mediante placas solares, que son las que voy a utilizar para producir los alimentos o cualquier otro producto agrícola. Creo que debemos de tender a ir en esa dirección, y no volver a hipotecar el futuro transformando España, como lo estamos haciendo, sobre todo con las famosas macrogranjas, en el basurero de Europa. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Entiendo que has terminado tu exposición inicial. Bueno, se ha terminado el tiempo. Eso es. No me cabe duda de que tendrías para mucho rato más y agradecemos además especialmente la brevedad, aparte de la disposición. Yo creo que, bueno, el rato que nos hemos dado de 20 minutos para preguntas, pues puede hacerse corto. En principio os pediré que la hagáis en el chat, cualquier duda que tengáis, algún comentario, cuestión para el diálogo y por favor, si son preguntas dirigidas a uno u otro de los ponentes, explicitando en el chat y así yo se la formulo o bien os doy paso, si no son muchas, para que la hagáis vosotros directamente. La verdad es que hemos tenido un bombardeo de datos y de información no trivial bastante importante. Si alguien tiene dudas de cómo funciona lo del chat o lo que sea, pues tenemos una pregunta de Yolanda. Yolanda, yo te animo a hacerla directamente. Gracias, Miguel. Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué esta información no llega al gran público cuando es tan grave, cuando es tan urgente, cuando es tan perentoria, ¿no? La necesidad de que todos demos un paso adelante y actuemos conjuntamente? O sea, no hay espacios donde se pueda hablar, no hay forma de ejercer presión, no sé, quizás en algunos ámbitos que se pueda hacer. Esa presencia que Antonio comentaba, pues en el Parlamento, ¿no? Delante de esa comisión que elaboraba la ley. ¿Por qué toda esta información no nos llega? Porque vamos, yo es que yo tenía algo, pero me está entrando una desazón. Yo, si quieres, te puedo responder esta pregunta porque es muy fácil de responder. Porque si hacemos lo que digo yo o lo que dice Pepe, estamos acabando con el capitalismo. Entonces, este es el motivo por el cual este problema nunca se ha podido plantear. Con respecto al tema de la crisis energética, lo que se ha esperado, este problema se sabía que era inevitable y que tenía que llegar. Yo lo que está pasando ahora estos meses en Europa con la crisis del gas, yo escribí un artículo que lo explicaba hace 11 años, en el 2010. Y sería que más o menos, o sea, que los problemas podrían empezar a partir de 2015 y si se hacían muchas plantas de regasificación, como de hecho se ha hecho, el problema se pospondría hasta el 2020. Bueno, pues lo que ha pasado. Hasta ahora yo creo que los grandes poderes públicos lo que han hecho es esperar a ver si el mundo tecnocientífico pues proveía con una solución, con un milagro, para no tener que hacer ningún cambio. Y ahora que ya está visto que el milagro no ha llegado a tiempo, pues ahora estamos intentando, bueno, seguir poniendo parchecitos, todo lo que sea, antes de reconocer que no se puede mantener un sistema económico basado en el crecimiento en un planeta que es finito. Todo antes que reconocer que no se puede primar un sistema que favorece el consumo y el sobreconsumo
por encima de la satisfacción real de las necesidades. Entonces, los dos problemas al final, el escrito Pepe también, en el fondo son lo mismo, o sea, es decir, es un mantenimiento de un sistema orientado a la producción de beneficio, ¿no? De hecho, yo creo que es bastante apropiado cuando se habla de agroindustria, porque es eso, se ha convertido en una industria. Y al final es eso, es que uno está cuestionando pues, los fundamentos económicos de nuestro sistema, y por eso esto es un no tema, es un tema del que no se habla. Ahora la situación que estamos, que las cosas empiezan a ir mal, se empieza a ir a hablar un poco más, pero también se está intentando orientar la conversación en una dirección que no es necesariamente más positiva. Sí, yo puedo decir, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. De hecho, alguien dijo hace tiempo, como sabéis, que el capitalismo morirá de éxito. Y el capitalismo, yo creo que en el momento actual se está suicidando de éxito. El capitalismo necesita necesariamente producir más para que haya más consumo, y ese consumo a su vez permite producir más, y esto se retroalimenta. Ha ido consumiendo determinados productos y ha empezado con los recursos naturales del planeta, que se consideraban ilimitados. En la medida en que esos recursos naturales del planeta muestran ser limitados y perecederos, el precio de los mismos empiezan a ser escasos para la población actual, y en la medida que son escasos, crecen los precios. Pero crece no solamente el precio con la especulación en el mercado, también, pero es que además su obtención va a ser cada vez más difícil. Y entonces, ¿qué se hace? La idea es, vámonos a otro planeta y seguimos explotando los bienes del espacio y nos los apropiamos, y de nuevo tenemos otra gran mina. Eso es lo que se hizo a lo largo de muchos años cuando se iba a otro continente para poder seguir explotando. Pero en este caso no tenemos un planeta B. Y entonces es muy curioso que muchas de las tesis de la izquierda, que la izquierda nunca ha podido conseguir, es la naturaleza, nuestra gran aliada, que está mostrando que es que no hay alternativas. Y incluido, porque todo esto está ligado a otra cosa, claro, en la medida en la que el decrecimiento es obligado, y es que es obligado, y en la medida en la que se reduce el empleo, que con el tema de la robotización y de la informática se está reduciendo radicalmente, hay más gente sin trabajo. Estoy hablando a nivel mundial, no del caso actual en España. Y en la medida en que hay menos gente de trabajo, hay menos consumidores. Pero si hay menos consumidores, ¿de quién se alimenta el capitalismo? Entonces no es de sorprender que el tema de lo que sería un mito, sería la renta pública universal, todos nacemos ricos, todos tenemos... Eso que la izquierda ha pensado durante mucho tiempo que debería de existir, ahora es determinada parte de la derecha quien está pensando en eso para poder seguir teniendo consumidores. Atento, hay dos maneras muy distintas de concebir esa renta básica universal, pero es curioso que la idea ya no se desecha. Tiene implicaciones por todas partes esto. Lo importante es que ese suicidio o esa muerte anunciada del capitalismo no nos arrastre a nosotros y a parte del planeta con ello. Muchas gracias. Voy a leer yo las preguntas que quedan porque el tiempo es limitado y sabéis que nos queda una última aportación de José Santos de Despilfarro Alimentario, que nos va a contar muchas acciones que se están llevando a cabo. Entonces voy a hacerlas yo. Hay una de Raquel, que no ha explicitado a quién se dirige, y dice lo siguiente. Estoy en una asociación de agricultura sostenida por la comunidad en Segovia, formada por 40 familias y la huerta a 30 kilómetros de la ciudad. Se pone en peligro también lo que estamos apostando, ya que el gasoil se acaba. Se pone en peligro también a los que estamos apostando, ya que el gasoil se acaba, entiendo que es. Pues uno de los dos os voy a pedir. De momento. Yo empezaré yo porque hablamos de gasoil. A ver, yo creo que ese tipo de iniciativas son beneficiosas per se. Lo que evidentemente va a ser muy difícil de mantener es una comunidad que está separada de 30 kilómetros en una situación
en la cual pues la movilidad cada vez va a verse más reducida. Que la movilidad se vea reducida no quiere decir que se vea impedida, ni que se detenga, ni que desaparezca. Evolucionará, pero evidentemente habrá mucha menos movilidad. Y en cualquier caso yo creo que esto es positivo porque al final a lo mejor quizá estas 40 familias que ahora mismo están a 30 kilómetros no van a poder mantenerse con este proyecto, pero quizás se puedan mantener con otro y este proyecto podrá ser útil a algunas familias que estén más cerca. Cuando hablamos de que hay que relocalizar, de que hay que ir a la proximidad, también estamos hablando de esto. Estamos en una situación en la que la movilidad de todo, de personas y de materias, pues se va a tener que reducir para aquilatarse pues, a una escasez en general de energía. Lo peor de todo esto no es que no sea posible hacer esto es posible hacerlo. Lo peor es que si dejamos que las cosas evolucionen de la manera natural, como se ha llegado hasta aquí, y dejamos que sean los poderes públicos o los intereses económicos los que busquen la nueva solución, la nueva situación, es como hay más posibilidades de que se rompan cadenas, se queden personas desatendidas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que buscar maneras de ser resiliente desde ya. Y, hombre, cuanto más cerca, mejor. De todas maneras, quizá en el futuro se pueda llevar alimentos de 70 kilómetros a la ciudad, no cada día, y por otros medios. De todas maneras, yo quiero decir solo una cosita, que entre 30 kilómetros y 4.000 hay una gran diferencia. Es decir, nada es perfecto, pero es muchísimo mejor. O sea, que adelante, Raquel. Muy bien, muchas gracias. Espero que esté respondida y voy a leer la siguiente porque ya se nos echa tiempo encima, como estaba más que previsto. Pilar hace una siguiente pregunta. ¿Qué países van a sufrir más esta crisis energética? De nuevo, los empobrecidos serán los que la paguen más duramente. Eso siempre es difícil de decir porque todo dependerá de cómo se va a repartir la escasez de energía y yo creo que se va a repartir como siempre de manera injusta. Entonces probablemente los países tipo, por ejemplo, la Unión Europea va a intentar mantener su parte del pastel tanto tiempo como puedan. Yo creo de todas maneras que cuanto más alto, más dura será la caída. Y al final, en realidad, va a depender de las estrategias que se adopten. Nosotros podemos adoptar una estrategia de descenso energético adecuada, haciendo las cosas con tiempo y no sufrirlo, o no hacer nada y entonces en algún momento, tarde o temprano, las contradicciones internas del sistema pues nos harán caer. Entonces, bueno, evidentemente los países que tienen recursos y que son países empobrecidos, en este momento tienen las más de perder, sobre todo porque además la tentación de la guerra, sobre todo la apropiación militar por parte de los países más avanzados, es bastante alta. Quiero añadir que si no consideramos el tema de la invasión y de la guerra, a quienes van a sufrir menos son los que son más autosuficientes y menos dependientes, lo cual no siempre está en relación con ser ricos o ser pobres, ¿sí? En otras palabras, creo que en esto es fundamental el grado de soberanía energética, de soberanía alimentaria y prácticamente estas dos son las claves que tenga un país. País que sea capaz de producir, y por soberanía entiendo producir lo más cerca posible. No solo el país, es la región, es el pueblo, es la ciudad. Cuanto más autosuficiente sea, menos sufrirá las consecuencias de estos procesos globales que se están produciendo. Muy bien. Pues yo me atrevería también a sugerir la posibilidad de una visión solidaria, que no se ha puesto encima de la mesa y normalmente la consideramos utópica, pero creo que también en este caso va a ser imprescindible. De todas formas, en lo que nos compete del acto de hoy, voy a dar paso a José Santos. Yolanda, ¿quieres presentarle o le introduzco yo? Bueno, José Santos es un viejo amigo y pertenece a despilfarroalimentario.org, una pequeñita asociación, página web que lleva bastante tiempo conociendo, investigando y dando a conocer iniciativas que existen fundamentalmente en España, si no me equivoco, en relación al despilfarro alimentario. Y también le hemos pedido que nos aporte alguna
información sobre leyes que ya existen en relación al despilfarro alimentario, una ley en Cataluña y algo más. Y bueno, yo también sé que entre los asistentes hay más personas que conocen muy bien este tema y que quizás pueden intervenir después. Te pido, José, pues que respetes estos 15 minutos que tenemos y luego tendremos 15 minutitos más, que no es mucho, pero creo que pueden rendir. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, buenas noches a todos. Y bueno, pues agradecer estos actos que organizáis y felicitaros por la iniciativa, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero agrícola y yo trabajo en el sector agrario, o sea, de continuo. Y lo que estamos es un momento crucial porque se está pidiendo al sector agroalimentario que produzca más porque se supone que hay más demanda, más personas en el mundo y que hay que alimentarlos, pero que se haga con menos recursos. Y se le está pidiendo la cuadratura del círculo, es decir, que en un momento en el que siempre se ha intentado producir más, ha sido a base de recursos, ¿no? Se está pidiendo eso en un momento en el que estamos viendo que la energía pues, es limitante, que hay una crisis energética y que hay una crisis climática también unida a ella, que nos va a, bueno, a constreñir mucho hasta el punto de que está ahí al cabo del momento que haya una crisis alimentaria, ¿no? Pero para que os deis cuenta un poco hasta qué punto la producción de alimentos es dependiente de la energía, pues necesitamos la energía para producir fertilizantes. Un tercio de la energía que se consume en el sector agrario es para producir los fertilizantes. Pero para los fitosanitarios, para el riego, para las labores, para los tractores, para el transporte, para la manipulación, para el envasado, es decir, para todo es necesaria la energía, ¿no? Yo he encontrado varios datos de cómo es el consumo, se digo por relacionar alimentación y energía, ¿no? No sé si son muy compatibles, pero a lo mejor Antonio sí que nos puede decir algo que sea más exacto. Pero leía estos días que antes para producir una caloría de alimento o con una caloría de energía se producían 10 calorías de alimento, que al final es lo que buscamos, ¿no? 100 años después es al revés, es decir, con 10 calorías de energía producimos solo una de alimento. Es decir, que sí, ha crecido mucho, hemos producido mucho más, pero a base de una energía pues barata, densa, fácil de acceder, y eso parece que desaparece. Con lo cual, la crisis energética va unida directamente a la alimentación y, evidentemente, el despilfarro de alimentos, que es el despilfarro de esos recursos, incluida la energía, pues es una barbaridad, es una aberración pues salvaje, ¿no? Yo sí que tengo preparado una presentación, si me puedes habilitar, Miguel, una pequeña presentación para comentaros un poquito cómo han sido las leyes o cómo estamos en esta situación de legislación. Aunque en este momento estamos a punto de que se dé bueno, pues una ley en España, lo que tenemos es que ha habido desde hace ya varios años una legislación, o sea, un intento desde el año 2013 en España de intentar tener alguna legislación en este sentido. Pero en el 2016 hubo una propuesta no de ley, ¿no? Para una obligación de donar, que no llegó a nada. En el 2017 otra propuesta también del PSOE que no llegó a nada. En el 2018 una comisión de Agricultura en el Senado que no llegó a nada. Y no digo que vaya a pasar lo mismo, pero que el problema está en que nos podemos encontrar con que ahora también voy a compartir la pantalla y así os lo podéis ir viendo lo que os voy a comentar, ¿no? Al final, si todo se queda en papel mojado, pues esperemos que esta vez no ocurra. Pero iniciativas ha habido, es decir, que estamos en ello desde hace muchísimos años y, sin embargo, todavía seguimos en este punto de no tener nada a qué agarrarnos en cuanto a legislación en España. Tampoco es exactamente de esto, porque en España ya hay iniciativas, como veis ahí en el mapa. ¿Se ve bien, verdad? Sí. Vale. Que se han ido dando pues, en diversas comunidades autónomas. En Navarra, posiblemente la primera en 2013, pero unida a la ley de residuos, en Murcia, en Castilla-La Mancha, pero bueno,
esta es ya mucho más cercana, de Castilla-La Mancha en 2019, y ahora en 2021 se ha sacado ya la estrategia contra el despilfarro, y he sacado, pues para que veáis un poquito cómo va la cosa. Es decir, que como cada comunidad autónoma tenemos que tener nuestra característica, nuestro punto de diferencia. Pues, por ejemplo, en vez de hacer un observatorio de despilfarro en toda España, pues lo que hay es la antena del desperdicio en Castilla-La Mancha. Bueno, pues una forma de liar y de tener, pues como en otras cosas, en vez de una sola ley en condiciones, pues tener 17. Y ahí veis, pues bueno, evidentemente está la ley de Cataluña, que es, luego entraré en ella, que es una ley que es muy potente y es modélica en este sentido. Pero veis que hay Cantabria, Galicia, Valencia, Madrid, País Vasco, Baleares, Canarias, todo el mundo está ya intentando tener su propia ley. Lo cual, pues, cuando el problema es común y las soluciones son comunes, pues esto no viene a resolver muy bien los problemas que tenemos de despilfarro, ¿no? En la ley catalana, que es la que, bueno, pues os digo que es un referente, es un modelo para todos los que estamos trabajando en el despilfarro de alimentos, pues es una ley muy ambiciosa, pero a la vez es muy realista. Y ha sido resultado de un esfuerzo de muchos años. Es decir, no la han sacado así de repente, sino que han trabajado durante muchos años y con un diálogo y un debate en todo el sector, ¿no? Y al final se ha aprobado por unanimidad. Yo creo que estas son características que debe tener una ley para que luego funcione. Por deciros algunas cosas por destacar algunas cosillas que son, yo creo que importantes en la ley catalana. La ley catalana se llama Ley de Prevención de las Pérdidas y el Despilfarro de Alimentos. Poner ese nombre de despilfarro para nosotros, como también es nuestra web, pues es importante, ¿no? Porque tiene unas connotaciones que no tiene las pérdidas y el desperdicio, como que parece que son algo que sucede sin que yo tenga una responsabilidad en ello. Y el despilfarro, además que la palabra suena bastante potente, pues ya invita a pensar en una responsabilidad. Habla de causas y consecuencias, cosa que en otras leyes eso no aparece. Y habla de que los alimentos son bienes básicos, no mercancías, que va muy unido a lo que decía ahora pues José Esquinas, ¿no? Y que, bueno, pues son recursos, que no son problemas lo que tenemos con los desperdicios, sino que son recursos que tenemos que cuidar. Pone como objetivo principal de la ley la prevención, pero hasta el punto de que cuando habla de la jerarquía de cómo hay que evitar el desperdicio de alimentos, el primer punto no es que el desperdicio debe ir o los excedentes deben ir al consumo humano antes que el animal o antes que el compostaje o antes que los vertederos. El primer punto de la jerarquía de alimentos, del despilfarro, es la propia prevención. Entonces, ese es un elemento clave, ¿no? Es el objetivo. Y lo trata no como residuos, no, lo trata como bienes que hay que cuidar. Incluso va más allá, de decir, no solo pretende ver cómo se redistribuyen los excedentes, sino prevenirlos. Eso incluso es mucho mejor que lo que hacen las leyes como la francesa o la italiana. Y habla mucho de concienciación, de consumo responsable, de los graneles, de consumo de frutas feas, de los canales cortos, de los alimentos locales y de proximidad, frescos, lo que antes hablaba Antonio y Pepe Esquinas, ¿no? Y que impulsa los proyectos de la sociedad civil. Es decir, no solo quiere que con la ley se imponga una forma de hacer, sino que la sociedad civil tenga protagonismo en ello. Y también en el tema de la medición. Bien, luego es una ley integral que abarca toda la cadena. Y eso es algo que en muchos casos no se da, que se dejan algunas partes de esa cadena, desde la producción primaria, desde la producción en el campo hasta el consumidor final, ¿no? Y además lo hace de forma colaborativa. Es decir, no ve cómo cada eslabón de la cadena tiene que resolver el problema, sino que entre todos hay que resolverlo. Y que además tiene que hacerse de una forma asociada, porque si no es imposible que funcione, si cada uno solo resuelve su problema, ¿no? Entonces, una de las cosas que pide la ley es que tiene que haber un plan de prevención de cada eslabón de esa cadena alimentaria o de cada agente.
que tienen que medir lo que ocurre en su establecimiento, en su empresa, e informar de cómo va esa evolución del despilfarro. Y mete la producción primaria, que en muchos casos, incluyendo la propia Unión Europea, lo deja fuera. Es decir, que la producción primaria parece como que no tiene problema, que todo lo que allí se deja tirado en el campo no es un despilfarro de alimentos. Habla también de evitar la sobreproducción, que es algo de lo que hemos estado hablando antes, pues Pepe Esquinas, ¿no? Y regula el espigueo, que es recoger aquello que se deja en el campo. Habla de guías y distintivos, pues para facilitar que aquellos que hacen algo tengan una ventaja sobre los que no hacen nada, es decir, es motivador. Y hable también de los espacios para donar. Yo aquí os pongo a la derecha, que veis que pone Ley 3/2000. Bueno, pues entrando en la página web nuestra hay un análisis más en profundidad de la ley catalana y que quizá podéis echar un vistazo cuando queráis, ¿no? Con un poquito más de tranquilidad. E incluso la ley catalana se pone a sí misma, la administración se pone deberes, cosa que es muy, muy extraña, ¿no? Y dicen que van a elaborar un plan estratégico que además creo que está a punto de salir. Entre nosotros, entre los asistentes, está Cristina Romero, a la que algunos ya conocéis y que, bueno, pues podría comentar después pues alguna de las cosas que hay sobre la ley catalana y que conocéis pues, por las croquetas ilegales, ¿no? de esa campaña que tiene también de recogida de firmas. En los contratos públicos, la ley también recoge que haya cláusulas contra el despilfarro de alimentos, contratos públicos de comedores escolares, comedores públicos. Fijaos, habla de la investigación, de que se busque o que se desarrolle la investigación y la innovación en la prevención, cuando el punto que suele haber en todas las leyes que hay previas es la investigación en cómo resolver el problema de que tengo desperdicios, tengo alimentos que se van a perder. ¿Cómo investigo para ver qué hago con ellos? No. Investigación en prevención. Y luego ponen presupuesto, es decir, ponen dinero también para que esto se desarrolle. Y un régimen sancionador. Es decir, la ley obliga y el que no cumple tiene que pagarlo. Cosa que no ocurre en muchas de las leyes que tenemos alrededor, porque lo que se apoya en modelos voluntarios, es decir, que las empresas, los eslabones de la cadena, los comedores, bueno, pues en la medida que puedan, voluntariamente hagan algo, pero no, eso no vale. Y ahí pongo empleo porque va muy unido también a generar empleo para colectivos desfavorecidos. Bueno, eso en cuanto a la ley catalana. Y en cuanto a la legislación en España, pues lo que tenemos hasta ahora es un borrador de propuesta para desarrollar una ley contra las pérdidas y desperdicio, un borrador de propuesta que se ve, si lo leéis, si lo imprimís, veréis que está hecho hasta con distintos tipos de letra, o sea, se nota un cortapega malísimo y la verdad es que da poco pie ya a empezar bien. Pero bueno, por deciros algunas cosas, porque sé que me quedan 2 minutos, sobre la legislación o lo que se plantea desde este punto de vista. También aquí, si vais a la página de despilfarroalimentario.org, podréis ver el documento de alegaciones que nosotros enviamos, pues, que es un poquito lo que os voy a contar ahora, ¿no? Cosas pinceladas muy importantes. Nos parece importante que tenga un rango de ley, es decir, que no sea otra norma, un real decreto o una norma de inferior rango. Es tan importante esto como para que sea realmente una ley. Y además pedimos que sea una ley a nivel nacional, no que haya 17 autonómicas y esta sirva pues un poco para decir que también el Estado lo tiene. No, queremos que haya una ley a nivel nacional y yo creo que en eso tenemos que pues empujar los que estamos en este tema, ¿no? Que se busque el consenso, como pasó en la ley catalana, pues que al final esto termine siendo, pues por consenso, una política de Estado, porque los resultados no se van a ver a corto plazo, muy poquitos, se van a ver a medio y largo plazo, y es conveniente que eso lo asuman todos los que puedan estar en un futuro gobernando el Estado, ¿no? Ponemos ahí no reinventar. No hace falta hacer una nueva ley de punto por punto como si no hubiera nada que aprovechar de la ley catalana, de la francesa o de la italiana y de su desarrollo, ¿no?
Creemos que es urgente, es decir, lo hemos dicho en toda la sesión de esta tarde, es decir, estamos en un momento de crisis climática, crisis energética y no queremos que haya una crisis alimentaria también por esto. También apuntamos el que sea de una ley que se llame de despilfarro y que aparezca como tal, no solo de pérdidas y desperdicio. Que tenga en cuenta la prevención y no los residuos, porque el gobierno aquí ya metió parte de este tema de la ley contra el despilfarro dentro de la ley de residuos y es una cosa que no nos gusta porque en cuanto tú dejas de tener como elemento que sea el... Perdonad, que me había puesto la alarma, ya sé que ya estoy en los 15 minutos. Entonces, si me dais 30 segundos más, termino. En cuanto un problema se considera un residuo, ya no es un bien que tengo que cuidar, sino un residuo que tengo que gestionar. Le baja de categoría y ya no es válido, ¿no? La concienciación, eso es importantísimo. Ya podemos tener muchas leyes. Si no hay concienciación por parte de la ciudadanía, no sirven de nada. Y tiene que ser integral, desde el productor al consumidor. Y en el proyecto de ley ya dice, en el proyecto ese que hay en ese borrador que os decía al principio, los productores ya no entran. Es decir, lo que se desperdicia en el propio campo antes de comercializarse ya no entra dentro de la ley del despilfarro, lo cual es un error porque además quien lo va a llevar esto es el Ministerio de Agricultura. Bueno, y también apuntamos ahí a que hay un sistema sancionador y motivador, que la tecnología no lo va a resolver todo y entonces no se puede basar en resultados utópicos y que haya una ley o dentro de ella una posibilidad de donación que sea realmente válida y no a través de ella se monten negocios como los que tenemos, ¿no? Y tiene que ser una ley exigente y ambiciosa. Es decir, si tiene que prohibir, tiene que prohibir. Y el Ministerio, el Gobierno no le gusta eso de tener que prohibir o imponer obligaciones, ¿no? Y nada más. Me he pasado un minuto, pero pues os lo agradezco, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias, José. Bien, pues seguimos teniendo cantidad de información sobre la mesa que quizá pensar un poquito. Y bueno, tenemos también una pregunta en el chat. Pero si me permite, Manuel, como enlaza directamente con lo que acaba de comentar José Santos, vamos a pedirle a darle el micro a Cristina Romero, de Croquetas Ilegales, esta iniciativa que nos comentaba José Santos, y después retomamos la pregunta que había ahí detrás. Adelante, Cristina. Los demás, Hola. Apurar. Tenemos 15 minutos. Pues venga, rápido. Yo os voy a coger tan solo 2. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Buenas noches a todos. He visto que hay muchísimos amigos como Hilda, José María, Manuel Bruscas. Bueno, no me voy a dejar a ninguno, pero lo dicho, gracias por la invitación. Encantada de haber escuchado a José en Casa Emaús, en el encuentro que tuvo lugar en agosto. No pude asistir a su conferencia, pues me la habéis brindado y os lo agradezco mucho. Bueno, hay que felicitar a José María, ha hecho un buen resumen de lo que es la ley catalana. Hay que decir que se aprobó por unanimidad en Cataluña, señores, lo más difícil todavía. El año pasado, 136 votos a favor, ninguno en contra. Entonces, si se consiguió aquí, ¿por qué no se va a conseguir en el resto de España? Hay que decir que es una ley pionera, no solo por implicar a todos los agentes de la cadena alimentaria, sino también porque prioriza la prevención en origen ante la redistribución de los excedentes y lo hace durante toda la cadena alimentaria. Con lo cual, es un poquito podemos decir, un gesto contra el capitalismo, que antes lo comentabais. Vamos a ver si esto perdura. Se propone reducir en un 50% el despilfarro alimentario hasta el 2030, con lo cual tenemos 7 añitos todavía, perdón, 7 añitos no, soy de letras, 9, vamos a ver si ponemos hilo a la aguja. Y por acabar, el tema de comedores escolares, que es el que me atañe. Yo hace 6 años descubrí que en la escuela donde estaba mi hijo pues se tiraba muchísima comida, se continúa tirando, me parece una incongruencia total. Una escuela debe transmitir unos valores y ver cómo se tira impunemente e injustamente toda esa cantidad de comida, pues debe acabar. En el tema de la ley catalana,
voy a leer justamente la cláusula que lo incluye, es que se deben incorporar en los contratos públicos y convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos cláusulas para prevenir. Y además, en los planes de educación debe incluir un punto de formación y educación. He hecho un resumen muy breve. Brevísimo. Muchísimas gracias, Cristina. De nada, vosotros por la invitación. Quizás pueda haber más hueco todavía hoy, pero sí que vamos a pedirle a Manuel si quiere intervenir, que él ha publicado un libro muy interesante también sobre este tema. Voy a ver si lo encuentro. Manuel, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, en primer lugar, saludar a muchos viejos y viejas conocidas que estéis ahí. Un placer reencontrarnos. Y me ha gustado mucho las 3 ponencias. He aprendido mucho de la parte de energía que desconocía. Y bueno, de José Esquinas y de José Santos, que decir, me ha encantado y muy buenas las reflexiones y también lo que decía Cristina. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en el despilfarro es seguir insistiendo. Esto es como una carrera de fondo y por tanto los que ya llevamos años pues ya sabemos que esto es una maratón y os animo a todos a que sigamos peleando porque esto no tiene fin. Y yo la pregunta que he lanzado, porque es un tema en el que me estoy también adentrando últimamente, es toda la reflexión de la proteína alternativa. Dentro de los muchos problemas de nuestro modelo agroalimentario está que se basa en el consumo, yo creo, excesivo de carne, ya no solo por la salud humana, todos los problemas cardiovasculares asociados al consumo de carne, sino al impacto medioambiental, ¿no? Entonces, hay toda una corriente sobre esto que se llama la proteína alternativa, ¿no? Y de ahí mi pregunta de cómo explorar pues, que si los insectos, las setas o incluso las células creadas en laboratorio pueden ser una fuente de proteína que a largo plazo sea más respetuosa y más sostenible y que también permita eso, ¿no? Pues que acercar la proteína a lugares del mundo donde ahora mismo pues, el acceso a proteína es una utopía, ¿no? Entonces, sé que es un tema muy amplio y daría para una sesión, pero quería lanzar el guante sobre este tema y si os apetece opinar me encantará saber porque no tengo aún un punto de vista muy elaborado, pero sí que es un tema sobre el que vale la pena reflexionar. Muy bien. Gracias, Manuel. Antonio, José, ¿queréis darle respuesta? Yo, a ver, no es mi tema, pero yo sí que querría hacer una reflexión también que yo creo que es importante. Cuando uno empieza a hablar de problemas de sostenibilidad, y lo que estamos hablando son problemas de sostenibilidad, normalmente cada uno entra en este saco, en este callejón sin salida, en este saco sin fondo, a través de un tema y luego se da cuenta que todos están relacionados. Entonces, no podemos decir realmente que tengamos una única crisis, ni dos, sino tenemos multitud de ellas al mismo tiempo. Entonces, aparte de la crisis medioambiental que incluye el cambio climático, pero hay más cosas, y aparte de la crisis energética hay una crisis de biodiversidad. Entonces, la crisis de biodiversidad, entre otras cosas, y en parte también por la enorme agresión que hace al medio ambiente, está produciendo una disminución bastante radical de los insectos, de la masa de artrópodos, de la biomasa de artrópodos. Entonces, me produce una sensación un poco de intranquilidad pensar que dirijamos nuestros esfuerzos a la obtención de proteína de insectos o de cualquier otra especie, porque para mí lo primero que hay que hacer es cambiar el modelo. Entonces cambiamos el modelo y luego miramos qué tipo de proteína es la que es más interesante en un modelo que sea diferente, ¿no? Porque si no, al final lo esquimaremos todos, ¿no? Y lo esquimaremos todo lo que hay. Entonces hay que cambiar el modelo, hay que buscar un modelo contenido, autocontenido, frugal, y a partir de aquí, pues en cada sitio se podrá explorar lo que sea más conveniente, un poco como reflexión general. Sí, si queréis, yo también por comentar, ¿no? Que me plantearía el por qué, o sea, el por qué buscamos proteínas alternativas. El tema está en que tenemos, o sea, si tiramos a la basura un tercio de los alimentos, como dice la FAO, o con algunos datos que aparecen ahora, según los últimos estudios, que incorporando lo que se pierde en el campo, estamos hablando no de 1.300.000 toneladas, o sea, de 1.300 millones de toneladas, sino de 2.500 millones de toneladas, parece como que el problema, lo primero sería buscar evitar ese despilfarro de alimentos, porque con eso sería suficiente.
Eso por una parte. Yo siempre pongo el ejemplo de lo de la bañera, es decir, necesitamos más alimentos, estamos intentando llenar la bañera sin haber puesto el tapón. Bueno, vamos a poner el tapón y luego si hace falta llenarlo con proteínas de otro tipo, de insectos, pues adelante. Yo creo que la tecnología puede ayudarnos, está bien, pero yo creo que si lo que hacemos es no resolver un problema y ir buscando la alternativa por otra vía, pues tiene sus problemas. Entre otras porque para alimentar esos insectos, o sea, yo he visto programas en los que lo que hacen es que con los alimentos despilfarrados alimentan los insectos que producen proteína para alimentar animales para producir alimentos. Es decir, al final hemos consumido no los 20 calorías por cada caloría de alimento, sino que con ese ciclo hemos metido otras 50 calorías de energía, ¿no? Porque hemos hecho otro reprocesado de... Bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no es no a la tecnología, pero sí al tecnoutopismo de decir, bueno, esto nos va a resolver, porque eso también entra en la cabeza de la gente. Bueno, como eso se resuelve, como va a haber proteínas de animales, inmediatamente en la cabeza del consumidor y de mucha gente entra el no pasa nada por despilfarrar, ¿no? No pasa nada porque resolvamos este problema, porque ya hay otras tecnologías. Bueno, me callo porque si no sigo hablando. Muy bien. Creo que José Esquinas quería decir alguna cosa. Sí. Yo quería decir que yo creo que aquí no hay que entrar con prejuicios de ningún tipo. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos anteriores, es complementario. Pero bueno, cuando hablamos de la proteína de insectos, yo quiero decir que hoy en el mundo se consumen unas 3.000 especies distintas de insectos que se han consumido a lo largo de milenios. Y hay más de 80 países que los consumen de manera sistemática. Por lo tanto, no es una sorpresa. Yo creo que una de las claves tiene que ser la diversificación de la alimentación. Y no necesariamente con insectos. Esto depende de las culturas, de las tradiciones, de la situación agroecológica de cada país, etc. Sí, lo mismo que estoy hablando del número de especies de insectos que se consumen hoy. Podría hablar de que la humanidad a lo largo de su historia, según la FAO, ha utilizado entre 8.000 y 10.000 especies de plantas distintas para la alimentación y la agricultura. Hoy estamos consumiendo, estamos produciendo comercialmente no más de 150 especies. Y solo el trigo, el arroz, el maíz y la patata contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana. Hemos reducido dramáticamente la riqueza de nuestros alimentos y estamos tendiendo hacia el monocultivo, y eso tiene mucho que ver también con los grandes intereses de las grandes compañías relacionadas con el sistema agrario, porque la manera de controlar, yo no puedo controlar miles de especies y millones de variedades dentro de cada especie. Es lo que están haciendo las leyes, desgraciadamente. Se está pidiendo no solamente que se cultiven determinados cultivos, sobre todo la ley específicamente pide que las semillas comercializables sean de variedades uniformes y estables. A mi juicio, eso es una barbaridad. Eso nos está creando dependencia permanente de las grandes casas productoras de semillas. La gran importancia que tenían los campos tradicionales de los agricultores es justamente la diversidad, incluida la intravarietal, que le permitía adaptarse a las condiciones cambiantes medioambientales y de necesidades humanas, y que por lo tanto la aparición de una enfermedad seleccionaba sola las plantas que eran resistentes a esa enfermedad. Cuando tú estás exigiendo por la ley, estoy hablando de las leyes de libre comercio, estoy hablando del artículo 27.3b del TRIPS, o de ADIC en español, que exige que las semillas para comercializarse sean uniformes y estables. Yo nunca he entendido por qué. Está sirviendo intereses que no son los de la humanidad. Por lo tanto, resumiendo, diversificación de la alimentación, cuanto más, mejor. En línea, obviamente, con las tradiciones culturales de cada país. Nosotros consumimos caracoles. Nosotros consumimos gambas y camarones, que son una especie de insectos del mar. Quiero decir, no tiene por qué haber el prejuicio. Es cierto que produce más proteína.
Es cierto que para producir 1 kilo de proteína, en determinadas especies, en determinados insectos, el consumo de agua es muy inferior. Pero de nuevo, lo que no se ha hecho nunca, y quizás con la ciencia y la tecnología actual se puede hacer, es ver cuáles son los cultivos más interesantes, no para imponerlos, sino para promoverlos, de las distintas especies vegetales, animales, insectos, etcétera. Hoy tenemos las más importantes, trigo, arroz, maíz, porque tradicionalmente, por una serie de razones, se ha ido hecho así, pero entonces no se hacían análisis de proteínas, ni se sabía qué interés podían tener otros. Pero después de eso, yo creo que esa idea en la que yo hablaba de la agricultura familiar y el pequeño agricultor con producciones agroecológicas, y aquí lo que entra fundamentalmente, si hablamos de agroecología, es diversificación, lo contrario al monocultivo. Muchas especies distintas, cuanta más mejor, porque además ocurre una cosa muy significativa. Los monocultivos son los mayores emisores de CO2 a la atmósfera. En la medida en la que tú haces agroecosistemas más complejos, con muchas más especies, animales, vegetales, insectos, plantas, lo que pasa a ser un sumidero de CO2. Por lo tanto, desde todos los puntos de vista, mayor diversidad, mejor. Muchísimas gracias. Vamos llegando al final, dejamos a Yolanda de Stop Derroche y agradeceros especialmente a los ponentes y a todos los demás. Pues, Yolanda, cuando quieras. Nada, añadir ya lo que has dicho, agradecer infinito pues la presencia, la disponibilidad, la generosidad por compartir todos, no solamente ese saber hacer, ese saber, sino también esas claves de actuación, porque a pesar de esa desazón que decía yo que suscita pues tantos datos y tanta información, sin embargo, también nos han dado claves de esperanza para actuar y para ponernos las pilas y mañana seguir trabajando pues, por un mundo diferente y un mundo transformado, ¿no? En clave, a mí me sonaba en muchos momentos pues a clave Laudato Si. Pues nada, un abrazo muy grande para todos. Esperamos impacientes, Miguel, la grabación, por favor, porque tenemos que usarla para compartirla sobre todo con nuestros chicos y chicas en los coles y en los institutos, para que ellos también se conviertan en agentes de transformación social. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, un abrazo y hasta siempre. Nos seguimos viendo por aquí, seguro que sí. Vale. Saludos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. A todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches, hasta la próxima. Pues nada, lo dicho. José, Pepe, Esquinas, muchas gracias. Ya estamos. No, muchísimas gracias a vosotros. Ya vamos a parar la grabación y ya